Bueno, señores, vamos saliendo entonces aquí de Arboletes, y en Arboletes, como les decía, se encuentra este sitio. Aquí dice Riviera del Sol. Esto es un hotel y este es el Walt Disney colombiano. Mira. Bueno, muy chévere, muy bonito. Y ahora nos dirigimos para San Juan de Urabá. San Juan de Urabá es el segundo municipio antioqueño, entrando aquí por el departamento de Córdoba, bordeando el mar Caribe. Vamos a ver qué tal está la carreterita. Ah, venga. Resulta que yo estoy estrenando una cámara, se llama GoPro Hero 10. Tengo una capacidad de gigas, traje una de 128 gigas que para mí bastaba y sobraba de una manera descomunal, me sobraba. Con 128 grababa fácil, sobrado. Y aparte de eso me dieron, compré otra de 64, no me acuerdo por qué motivo la compré, cómo fue, no me acuerdo. La cuestión es que tengo 128 más 64 gigas. Resulta que comencé a viajar y me comencé a dar cuenta de que estas memorias, yo estos videos los grabo a 1080. A 1080 30 fps y resulta que estas memorias se me acaban muy rápido. Cuando yo tenía la GoPro Hero 10, esta memoria me duraba 64 gigas, hacía un recorrido como este y era apenas, terminaba bien. Pero esta con 128 gigas se me acabó llegando a Arboletes, creo que fue, y estoy utilizando la de 64. Entonces me toca optimizar berracamente porque no alcanzo a llegar a turbo, o sea que, pero me está dando una buena idea, me gusta. Uy, este man, ¿por qué no pase primero? Mire, San Juan Urabá y variante Arboletes. Entonces se me acaba muy rápido la memoria. ¿Qué pasa? Que me ha dado también una buena idea este agotamiento, porque yo puedo llegar a los pueblos, yo puedo llegar al municipio para conocer más municipios, puedo llegar al parque principal, grabar una calle o algún sector así importante, digamos aquí como en Arboletes el mar Caribe, y pum, volar para el siguiente pueblo, y así, ir así. Y yo creo que me rinde mucho más. Si no lo hago así, digamos en este viaje, si no, digamos en Arboletes, iba a grabar un poco más, no, mucho más, pero no, llegué al parque principal, el mar, y listo, vuele para San Juan. En San Juan igual, llego al parque, grabo algo importante y hasta luego, porque si no, no me alcanza la memoria para grabar todo el recorrido hasta Turbo Antioquia. Señores, ese es el cuento con esta. Yo creo que los videos son de mejor calidad, lógicamente, con la GoPro Hero 10 que con la Hero 2, ¿no? Yo lo hice más que todo de cambiar de cámara por la estabilización, y yo creo que tiene una estabilización brutal, dicen por ahí, excelente. Bueno, señores, no quisiera, pero me gusta más recorrer los pueblos, pero no me desagrada tanto como lo estoy haciendo. Llego, conozco un poco y salgo. Bueno, señores, rumbo a San Juan, estamos a 14 kilómetros. Estoy a 12 kilómetros de San Juan de Urabá. Carretera en buen estado. Aquí bordeando el mar Caribe, véalo, siempre, desde, a ver, ¿desde dónde? Desde Moñitos, no, desde ahí, desde donde grabamos el mar, llegando a Antioquia. ¿Cómo es que se llamaba esto? Después de salir de los Córdobas.
De ahí estamos bordeando nuevamente todo el mar Caribe. Me acompaña aquí a mano derecha, ¿no? Invisible, o sea, a veces en los videos no se ve, eso es igual que el río Magdalena, están ahí cerquita, pero pues no se alcanzan a ver, pero estoy aquí detrás de estos arbolitos, así de sencillito, ahí para allá. Igual el río Magdalena, cuando vengo por diferentes partes, cuando vengo por la Ruta del Sol, siempre está a mi mano izquierda, pero nunca lo vemos en el video, porque es que nunca se deja ver, pero está ahí, ahí nomás. Pues madre, estamos a 11 kilómetros. A 9.8 kilómetros de San Juan de Urabá. Mire, aquí está el mar, como les decía. Mire, aquí nomás se dejó ver por este lado. Ay, ojalá que ese traqueteo no me vaya a estar molestando en los videos. Ojalá, ojalá, ojalá. Carretera buena, excelente, ahí vamos. Uno que otro bache, pero realmente no vale la pena. Mire, como este es chiquito, pero es pasable, entonces no pasa nada. Plátano, plátano a la lata desde que entramos a Córdoba. La 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 la. 8 kilómetros de San Juan de Urabá. Aquí el mar, véalo, si ahí sigue acompañándome. Y en el tren de 10, puedes irte. A San Juan de Urabá. Uy, ese bache sí está bravo ahí, güey, madre. Hace rato que no veía un bache de estos. Es tipo Ruta del Sol. En sus peores tiempos. Bueno, vamos llegando aquí a San Juan. Estamos a 2 kilómetros. Llegaste, wow. Llegué a donde, uy, otro huecazo, ¿qué pasa? Uy, ¿qué pasa, don San Juan? ¿Qué pasa, don San Juan de Urabá, don alcalde de San Juan de Urabá, con estos huecos, hermano? Mire eso, y es que llegando al municipio, que ya estamos aquí a 2, parece que, es que esto sí me deja sin palabras, de verdad que es ridículo, como un pueblo que lleva tantos años de fundado, ¿cuánto? Entonces, ¿para qué suben los alcaldes? ¿Para qué puta suben? De verdad, es que yo no lo entiendo. ¿No es al menos para arreglar las calles de los pueblos, los municipios? Mire esto. Y es que es aquí llegando el pueblo. Si no sirve ni siquiera para tapar los tipos de madre huecos, los HP huecos, de verdad, si ni siquiera sirve para eso, entonces, no, sinvergüenzas. Llamar al alcalde, es que sí. Bueno, por aquí se nota que han reparchado. Bueno, señores, estoy a 950 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, a 950, 850, a 800 metros de llegar a San Juan de Urabá. Bueno, ya saben, uy, mira, San Juan de Urabá, aquí está la foto. Aquí me gustaría tomarme una foto aquí. Pues madre, pero aquí quedo como... Uy, mucha.
está como bonito, pero para la foto está como... bueno, acabamos de llegar a San Juan de Urabá. No me acuerdo de haber visto tanto burrito por aquí, de verdad, en Antioquia. Ya entrando aquí a Antioquia se ve mucho burrito, no entiendo bueno, no entiendo no, sino que, bueno, se ve mucho burrito. Los amigos burritos. Oiga, ya, eso fue rapidito, hermano, que llegamos aquí a... Pues tan breve fue esto. Y esto es más pueblo, tiene más cara de pueblo que allí Arboletes, ¿no? Así de entradita, sí, parece un pueblo por ahí del Tolima. Bueno, démosle la vuelta aquí al parque, sí, aquí está la plazoleta, no sé, bueno, es como una plazoletica ahí. El bodegazo, el Quilla, hombre. Mi futura cama está aquí, hotel. Mira, fresquito, está chévere para echarme aquí un ratico. Ahorita me recuesto un ratico aquí. Ay, me toca buscar un asadero. Y aquí está la Policía Nacional y aquí está la iglesia del pueblito. Señores, ay, madre, pero me salió muy breve este recorrido, o sea que me va a tocar. Bueno, lleguemos al parque y luego miramos a ver y hacemos otro recorrido chiquito para completar el video porque me queda muy breve. No, vamos a darle la vuelta allí para completarlo, para no parquearme aquí de pronto. Un aplauso sea para ustedes, mi gente linda, carajo. Jefe. Bueno, hemos andado aquí hasta San Juan de Urabá, 1433 kilómetros, señores. Bueno, y aquí estamos en San Juan de Urabá, que está esta plazoletica de comidas, creo que es, sí. Y aquí está su iglesia principal. Este es el sector principal del municipio. ¿Qué os parece esta belleza, Que a la policía mi negra
y la calle principal de este municipio. Filmémoslo una gotica aquí. Está como interesante, está chévere. Bueno, señores, entonces salimos de aquí del parque principal de San Juan de Urabá y vamos a tomar por esta que es la carrera 20, que me dicen que es la calle principal del pueblo. Entonces vamos para tener una idea de lo que es San Juan de Urabá, vamos a recorrer hasta el final, hasta la unidad deportiva. Nunca se me olvidará en este viaje Lorica, Córdoba. Como me gustó este municipio. San Bernardo del Viento, pero por lo descuidado, desafortunadamente. Increíble. Y efectivamente, esta era la principal. Yo pensé que era allá por otro lado y no. Aquí está el comercio. Y vamos hasta la unidad deportiva Antonio Roldán. Mira, aquí queda el Auteco. Ay, jue madre, a ver si hay un cajero. Bendiciones, mamá. Bendiciones. Pero aquí en este pueblo he sentido mucho acento costeño. Sobre todo los mototaxistas que estaban ahí. ¿Será por eso que hay tanto burrito? Ay, sí, mira, allá la carretera para... Y mira, aquí está la unidad deportiva. Uy, fue madre. Señores, he tenido el gusto de pasar, distinguir, conocer San Juan de Urabá. Es un pueblo muy pequeño y al parecer, o sea, aires tolimenses. Bueno, señores, continuaré mi ruta ahora hacia Necoclí, Antioquia. No sé si quedarme acá o irme. Ahí les estaré contando cuánto es el consumo de gasolina y sobre todo el consumo de gasolina y el precio de los hoteles. Y bueno, lo que se me vaya, pues todo el consumo general, todos los gastos generales mejor, se los dejo en el último video. Bueno, señores, gracias por seguir mis rutas.